Hola, ¿qué tal, navegantes? Soy Tomás Ruiz y bienvenido al noveno y último episodio de esta serie. Lo vamos a pasar genial, viendo cómo este barco navega con vientos fuertes y contemplando unas imágenes increíbles. Quédate hasta el final porque hay alguna sorpresa escondida en el vídeo. Empieza a amanecer, es hora de irse. Vamos a levantar el fondeo y a navegar. Así que venga, vamos al lío. La meteorología hoy no nos lo va a poner fácil, pero empieza regalándonos este precioso amanecer. Justo a mi espalda queda la cala de San Pedro. Es una cala muy bonita en la que pasamos la primera noche de esta travesía. Si no la has visto, por aquí arriba te dejo el enlace. Acabo de caer en la cuenta de que esta ha sido mi cuarta noche en el barco sin pisar tierra. Hoy es el quinto día. Y ya sé que no es gran cosa, pero al final a mí me gusta competir contra mí mismo. Y navegando solo es la travesía en la que llevo más días sin pisar tierra, navegando en solitario con el British. Así que estoy contento con eso. Pequeños logros. Bien, parece que ya empieza a levantarse el viento que se pronosticaba. Vamos a ver si aprieta un poquito más y la ola nos deja navegar con tranquilidad, porque hay un pelín de resaca. A ver cómo se da. Me va a costar bastante, pero voy a poner la cámara en un sitio complicado para poder ofreceros estas imágenes tan chulas. ¿Qué os parece? Si te gusta este plano, dímelo en los comentarios. Y si no te gusta, también. El viento está arreciando y la mar también. La verdad es que no puedo decir que no me lo esperaba. El viento aumenta y empieza el baile.
Durante los 9 capítulos de esta travesía he estado probando una aplicación para navegar y me ha gustado mucho. Si os interesa puedo hacer un vídeo explicando cómo usarla al detalle. El viento sigue apretando y me pongo la línea de vida con los mosquetones para salir de la bañera, colocar las cámaras y grabar desde diferentes ángulos. Sé que muchos de los que me seguís y formáis parte de esta comunidad no podéis navegar, y por eso intento que tengáis la mejor experiencia posible, casi como si estuvierais a bordo, acompañándome. Que no se moje la cámara. Mi compañero, el piloto automático Mike, está realizando una labor excelente. En esta imagen podemos ver cómo trabaja. Como no podía ser de otra manera, el viento aprieta mientras pasamos mi querido faro Cabo de Gata. La previsión meteorológica aquí no acierta casi nunca, pero el British Tiger y yo contábamos con ello. Y mañana, de aquí a Cabo de Gata, vamos a pasar con la previsión, dice que entre 15 o 20 nudos. Todos sabemos que eso no es cierto. Serán bastante más, pero eso sí, en esta ocasión los voy a llevar de popa. Yo diría que aquí hay bastante más de 20 nudos.
usando la línea de vida voy a probar. Quiero que veáis cómo se divierte el British Tiger. Debo decir que cuando él se divierte, yo también lo hago. Vale, nos vamos a la bañera. La vida no es perfecta y nosotros tampoco. Muchas veces las cosas no pasan como queremos. Y las personas a menudo no actúan como esperamos. Pero eso no significa que todo vaya mal. Solo significa que todo va como debe de ir. La vida no nos da lo que queremos. La vida nos da lo que necesitamos para evolucionar. El viento baja mientras pasamos por la bahía de Almería, aunque hay que estar atentos con estos gigantes del mar. Se te pueden echar encima en menos de 15 minutos. Vamos, en lo que tarda en hacer un café. Son las 3 de la tarde y seguimos navegando a vela. El viento se sigue manteniendo, es una maravilla. Según las previsiones meteorológicas, el viento ya tenía que haber caído hace como una hora y media por ahí, pero no tiene pinta de que vaya a caer, todo lo contrario. Y vamos navegando rápido. Además, ha rolado y nos ha regalado la meteorología un rumbo directo al Merimar. Así que de maravilla, esto es una maravilla. Estos son los días en los que uno se enamora de la vela. Llevamos desde las 8 de la mañana navegando a vela, como habéis visto son más de las 3 de la tarde. Calculo que llegaremos al Merimar sobre las 6 de la tarde aproximadamente. Así que fijaos qué despedida de travesía. Si llegamos al Merimar a las 6 de la tarde, o un poquito más, pero si llegamos navegando a vela habremos hecho 10 horas, una navegación de 10 horas navegando a vela. Eso en agosto y en el Mediterráneo no es fácil, no es nada fácil, es complicado. Y hoy se da el día.
Así que estoy encantado de la vida. Navegando a vela. Vamos a terminar el día recorriendo 70 millas y el tiempo que empleamos en hacerlo es de 10 horas. Eso quiere decir que nuestra velocidad media ha sido de 7 nudos. No está nada mal para un velerito con más de 40 años, ¿no crees? El viento me empuja contra el pantalán y el British puede chocar, pero... Eso nada, monada. Epa. Esta polla aquí, ¿qué pasa? Eso. Eso. Ahí sí. Aquí termina esta serie donde hemos visitado 3 islas, 5 calas y 4 puertos. Todos lugares donde nunca antes había navegado. Han sido un total de 9 días y 8 noches donde he recorrido un montón de millas navegando solo. Bueno, en realidad no he estado solo. He tenido un montón de personas a bordo. Vosotros. Gracias a todos los que estáis ahí, acompañándome en los vídeos, apoyando este canal y formando parte de esta comunidad. De verdad, gracias. Y ahora empieza la temporada de Bricos. Recuerda que puedes seguirme en Instagram y TikTok. También puedes apoyarme en PayPal o comprando alguna camiseta del canal. Las tienes justo debajo de este vídeo. Por supuesto, no olvides suscribirte y pulsar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!